Hola, bienvenidos al segundo video de Trabajando con tipos en el lenguaje de programación Julia. ¿Qué vamos a ver ahora? Unión de tipos de datos y un tipo de dato específico o especial que se denomina ANI. Para ello he creado un vector, un ejemplo que va a ser un vector que he denominado B1, y este vector va a tener distintos tipos de datos o valores asociados a distintos tipos de datos. Tiene 34 entero, hola que va a ser texto y 55.5 que va a ser flotante. Ejecutamos esta línea y lo que nos va a devolver es el vector. Pero cuando nosotros le preguntamos qué tipos de datos tiene el vector 1, entonces nos devuelve ANI. ¿Qué significa esto? Que ANI por excelencia es el supertipo por encima de todos los tipos en Julia. ¿Qué significa? Que no va a haber otro tipo de datos superior a ANI. ¿Qué también significa esto? Que cuando nosotros tengamos como en este ejemplo, un vector o una lista que tenga distintos valores, y al no tener especificados el tipo de dato asociados a estos valores en el vector 1, lo que nos va a devolver por defecto es ANI. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar o cómo podemos identificar o crear nuestros tipos de datos asociados a un determinado vector? Y ahí entra la palabra o el concepto de unión de tipos de datos. Cuando nosotros trabajamos con unión de tipos de datos, le estamos diciendo para el siguiente ejemplo, un vector 2 que va a tener una unión de tipos de datos que va a aceptar tipos de datos, ya sea enteros o texto. Entonces siempre va a ir esto entre llaves con la palabra reservada por delante, unión. Unión entre llaves y los tipos de datos que nosotros queramos o necesitemos para una determinada lista o para un determinado vector. Entonces, una vez que ya tengamos todos los tipos de datos asociados a los valores, lo que podemos hacer es crear el vector entre corchetes y decirle, en este caso va a ser 1, 2 y mundo. ¿Por qué? Porque acepta tantos enteros como texto. Entonces nosotros vamos a ejecutar este vector 2 y nosotros le vamos a preguntar qué tipo de datos tiene el vector 2. Entonces ya nos devuelve que el tipo de dato es una unión entre enteros y textos, que es muy distinto cuando nosotros no hemos declarado, como en el ejemplo 1, al vector 1, el tipo de dato que nos devolvía solamente ANI. Entonces, eso es cómo se crea una unión de tipos de datos en Julia asociados a una lista o un vector, como quieran entenderlo. Gracias por su atención y hasta el siguiente video. Hasta luego.